Bueno, buenos días a todos. Hoy temprano, otra vez. ¿Cómo están? Bueno, me alegro. Vamos a hablar de control de versiones. Perdón, ¿se está entrenando para dar clase en la facultad? No. Vamos a hablar de control de versiones a pedido de acá el compañero Pelotín. Vamos a charlar un ratito de esto. Vamos a ver Git principalmente, un poquito de historia como para entender qué ventajas tiene Git por sobre otros sistemas de versionado como pueden ser SVN, otros que hemos usado en la antigüedad. Un poco de branching y un modelo de buenas prácticas propuesto como para empezar a agregar un poco de valor, ¿sí? Y hacer que nuestros productos sean más digamos, flexibles, tengan más calidad, ¿sí? Cuando hagamos no sé, algún fix rápido que tengamos que introducir, cuál sería la mejor manera o la manera más correcta de hacerlo. Así que vamos a revisar todos estos temas. Y también, ¿por qué no? Repasar conceptos que tal vez uno no conocía y están buenos saberlos con respecto al Git. Acerca del control de versiones, podemos mencionar estos aspectos. Es un sistema que registra cambios realizados sobre un conjunto de archivos, ¿sí? A lo largo del tiempo, básicamente. Sirve para recuperar versiones anteriores, sirve para revertir archivos a un estado anterior, ¿sí? Compartir cambios a lo largo del tiempo, comparar cambios a lo largo del tiempo, ver quién modificó por última vez algo y quién introdujo un error y cuándo. Hoy en día nos resultaría hasta loco pensar en un proyecto de software sin un sistema de control de versiones, por más rudimentario que sea. Es parte de nuestro trabajo, lo usamos todos los días y es importante conocerlo un poco más en profundidad. ¿El SQL? Bueno, el SQL se podría aplicar alguna especie de control de versiones. Hay distintos sistemas para registrar los cambios. Si un SQL, suponete, un archivo SQL de modificación, un alter, son archivos de texto, básicamente. Podrían ser parte de un directorio, de un repositorio y estar bajo la órbita de un sistema de control de versionado y podría llegar a darse el control de estas versiones. Igual con el tema de las bases de datos ya nos vamos a otro lugar, porque se realizan cambios y es como que la base de datos siempre tiene la última versión. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Bueno, me lo anoto para investigar. Con respecto a cómo era en un primer momento, son los sistemas de control de versiones locales, ¿sí? No estamos en un servidor, no estamos en la misma máquina de uno, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un sistema de control de versiones locales? Guarda los deltas, ¿sí? En el equipo. Los deltas serían los cambios, las variaciones que van teniendo estos archivos. Simple base de datos local, por ejemplo RCS, un sistema antiguo de control de versiones locales. Luego de esto pasamos a los sistemas de control de versiones centralizados. ¿Qué quiere decir? Que en un único servidor voy a contener todos los archivos versionados, ¿sí? Tengo un VCS server con una base de datos y las versiones. Y varios clientes descargan los archivos desde el lugar central. Por ejemplo, SVN Subversion, ¿sí? Yo necesito hacer un checkout de un file y lo obtengo siempre del servidor central. Esto está bueno porque ya tengo un servidor que maneja esto, puedo tener varias computadoras, varios usuarios que usan este sistema y tener siempre la versión más actualizada, pero introduce algunas cositas como Single Point of Failure, SPOF, que si se muere el servidor, ¿qué pasa? Yo puedo tener un archivo bajado, pero ¿y los cambios que se hicieron en ese archivo? Las versiones, las distintas ramas no están, siempre estaban en el servidor central. Entonces pasamos a una próxima iteración o evolución de esto, que son los sistemas de control de versiones distribuidos, como es el caso de Git. ¿Qué es lo que pasa acá? Los clientes no solo descargan la última instantánea de los archivos, replican completamente todo el repositorio, ¿sí?
Y esto es un concepto importante de saber. Si un servidor muere, cualquiera de los repositorios de los clientes puede copiarse en el servidor para restaurarlo. Es decir, yo en mi máquina voy a tener la información histórica del servidor. Yo en mi máquina, si quiero hacer un history de un archivo, ese history está almacenado en mi máquina. También está almacenado en el servidor. Voy a tener un servidor que almacena todo esto, pero va a estar almacenado en mi máquina. Tengo las versiones, tengo las ramas. Cuando yo hago un clon de un repo, de un repositorio, me estoy trayendo no solo la, digamos, master y los archivos que tiene, sino todos los cambios que fue sufriendo a lo largo del tiempo. Eso es lo que le da el poder de rapidez también, que si yo quiero ver, por ejemplo, si han usado SVN, yo quiero ver, bueno, quiero ver qué cambios se metieron en este archivo. El sistema tiene que ir a buscar al servidor a ver los cambios y traerlos. Yo esos cambios no los tengo locales. En cambio, en Git es prácticamente instantáneo eso, ¿sí? Vamos a ver un poquito de Git. Una comparación entre SVN y Git es que SVN guarda las deltas, ¿sí? Si yo modifico un file, supónganse, yo tengo una versión 1 de un repositorio. En la versión 2 modifique el archivo A y el archivo C. Y acá va a ir grabando los deltas, o sea, las iteraciones y los cambios solamente. En cambio, en Git, cuando yo modifico archivos, lo que hace Git es replica nuevamente una versión con todos los archivos. No importa si se modificaron o no. O sea, cuando yo hago un check-in a mi repositorio, me genera una nueva, digamos, un nuevo conjunto de archivos, modificados o no, pero sin los deltas. Esto hace que ocupe más espacio, pero por otro lado hace que sea más rápido, porque no tiene que estar calculando deltas por sobre el tiempo, no son capas sobre capas de modificaciones. Esa sería como la principal diferencia, una de las principales diferencias de funcionamiento entre ambos sistemas. Casi cualquier operación es local en Git, ¿sí? La mayoría de las operaciones solo necesitan archivos y recursos locales para operar. Es decir, si yo estoy con mi notebook sin internet, voy a poder operar, voy a poder ver cambios, voy a poder hacer un checkout de un branch. O sea, piensen esto, yo me bajo un repo que tiene branches y yo cuando me clono ese proyecto, yo voy a tener todos esos branches, los históricos de los branches, voy a poder hacer merging, todo sin estar conectado al repositorio central. Después con un push voy a poder, o con un merge, digamos, a mi repositorio remoto lo voy a poder hacer cuando recupere la conexión, pero eso también nos da buena versatilidad. La mayoría de las operaciones parecen prácticamente inmediatas, porque está todo localmente, y no necesita salir al servidor para obtener la historia. Puntos fuertes. Otra cosa con respecto a la seguridad es que Git tiene integridad, ¿sí? Todo es verificado mediante un checksum. Es imposible cambiar contenidos de cualquier archivo o directorio sin que Git lo sepa, ¿sí? Usa el algoritmo hash SHA-1. Cuando hacemos un commit van a ver que se genera un hash. Bueno, comprobación, ¿sí? Está verificado. Y guarda no por nombre de archivo, sino por el valor de hash de sus contenidos. Si se fijan, cuando vamos al histórico, van a aparecer los hashes de los cambios. Si prestan atención, está. Después mencionar los 3 estados que pueden tener los archivos en Git, ¿sí? Yo acá tengo Working Directory, que sería mi directorio de trabajo en el que estoy trabajando hoy. Y los archivos, yo los puedo hacer un stage y pasan a un staging area, que es como un estado de preparación. Los archivos van a estar preparados para ser comiteados. Luego del staging area puedo comitear esos archivos y esos archivos van a estar confirmados, ¿sí? Acá los confirmo y los comiteo a un directorio, ¿sí? De Git, a un repositorio, ¿sí? Y por último, cuando hago un checkout del proyecto, lo que hago es me traigo esos archivos a mi Working Directory, a mi directorio de trabajo, ¿sí? Entonces, los estados pueden ser confirmados, committed, modificado o preparado en stage. Y acá el ciclo de vida de un archivo, por ejemplo, si yo estoy trabajando,
Yo estoy en la rama verde, esto de acá, que es mi directorio de trabajo en mi máquina. ¿Sí? Si yo agrego, por ejemplo, yo remuevo un archivo o agrego un archivo, si todavía no hice los cambios, va a estar untracked, o sea, sin seguimiento. ¿Sí? Yo lo grabo local hasta que no haga, hasta que no lo modifique, le haga un stage o lo comité, no va a pasar nada, va a estar en mi máquina. En Git haces git add. Claro, ese sería el git add. Sí, y ahí te agrega el archivo al repo. Fíjense que cuando acá yo edito un archivo, el archivo ya pasa a ser modificado, le hago un stage y en el commit ya vuelve a estar sin modificar. O sea, lo comité, esos cambios ya se persistieron y ese archivo pasa a estar, ya estoy en una nueva, digamos, en una nueva versión, ya está todo comiteado. Más o menos este sería el ciclo de vida. Archivos ignorados, ¿sí? El ignore, son archivos generados automáticamente, por ejemplo archivos de log que no vamos a querer que estén en el servidor, ¿sí? Archivos generados por el compilador. Bueno, tenemos el archivo .gitignore, toda la parte de build, la parte de build, por ejemplo aspectos que tiene mi entorno, la configuración del proyecto, claro, todo lo que es el IDE, no sé. barra idea ese o el barra, creo que no sé cuál es, que tiene toda la configuración del Exacto. Yo puedo tener, por ejemplo, configuraciones locales para decirle a mi compilador que tenga tanta memoria, que la máquina virtual tenga tales parámetros, no lo voy a querer subir. Entonces, existe un archivo llamado gitignore donde yo le voy a decir, tiene cierta sintaxis que yo le puedo decir, bueno, ignorar un archivo en particular, ignorar un directorio, ignorar los archivos de tal extensión en tal directorio, tiene mucha versatilidad y bueno, para eso está el gitignore. Viendo cambios preparados y no preparados, no sé si se llega a ver, pero básicamente con el git status muestra esto, lo que nosotros vemos en version control, ¿sí? ¿Qué archivos fueron modificados? Y el git diff, ¿sí? Me muestra exactamente las líneas añadidas y eliminadas. Esto básicamente es una forma visual de lo mismo que podemos hacer por la línea de comandos. Cuando uno escribe git status, ¿sí? En un cierto repositorio, git diff, es lo que yo veo visual, lo puedo hacer también desde el punto de vista de la línea de comandos. Confirmando los cambios, ¿sí? El git commit, que es lo que hacemos todo el tiempo, confirma los cambios y la información relacionada es a qué rama. Fíjense, bueno, acá no se llega a ver, pero básicamente cuando uno quiere hacer un commit change, lo que muestra es cantidad de archivos a comitear, en qué rama los voy a estar confirmando esos cambios, ¿sí? Y bueno, acá una instantánea de puedo pasear por los archivos y ver las diferencias, ¿sí? Y obviamente cuando se hace el commit se genera este checksum que es lo que da la integridad del cambio, ¿sí? Para asegurar la integridad de los datos. Después en el show history lo que hace por atrás es el git log, ¿sí? Muestra en orden cronológico inverso el historial de cambios, quién lo hizo, en qué momento, bueno, y el comentario, ¿sí? Acá estamos casi todos, miren, Agostino, Brusi, bueno, estamos todos los desarrolladores que intervinieron. Y fíjense acá, ya lo vamos a ver un poquito más en un gráfico, pero fíjense acá el branching, qué fue lo que pasó. Acá se mergeó algún branch, acá cuando se hicieron los branch a master, está todo ahí en el histórico. Cuando se trabaja con repositorios remotos, que es lo que hacemos todos, con el fetch recuperamos los datos del proyecto remoto, actualiza, ¿sí? Nuevos branches que se hayan borrado. Con el push enviamos nuestros datos a un repositorio remoto y con el pull recupero, ¿sí? Y uno automáticamente la rama remota a la rama que estoy trabajando. Entonces, con respecto a las etiquetas, ¿sí? Los tags, las buenas prácticas o lo que se recomienda es marcar, bueno, digamos, ¿qué es una etiqueta? La etiqueta es marcar un punto donde se ha lanzado una versión, ¿sí? Una etiqueta ligera hay de dos tipos. Están las ligeras, que son las que vamos a usar,
y hay otras que ya tienen verificación, tienen firma digital, son un poco más complejas de implementar. Pero estas funcionan bien. Las etiquetas ligeras es parecida a una rama que no cambia. Es como crear un branch en un momento particular, una foto y dejarlo ahí, ¿sí? No hay mucha más ciencia que esa. Es un punto de confirmación específica y por defecto Git push no transfiere las etiquetas. Fíjense cuando hacemos un push de los commits, tenemos que especificarle que me pushee los tags. Si yo creo un tag específico, cuando haga el push de eso voy a tener que decirle también, además quiero hacer el push de ese tag. Por defecto no lo comitea. Entonces es una buena práctica cuando se hace un release, o sea cuando hacemos un release de una versión nueva de master, taguearla, hacerle un tag. Internamente lo que hace es simplemente le pone un puntero a esa versión, no más que eso, para poder volver a esa versión si se necesita. Y entramos a la parte de las ramificaciones o el branching, ¿sí? De Git. Entonces, ¿qué pasa? Ya habíamos dicho que Git no almacena de forma incremental, no almacena los deltas, ¿sí? Sino que almacena una serie de instantáneas, copias puntuales de los archivos completos, tal y como se encuentran en ese momento. Por ejemplo, yo tengo un proyecto el cual se compone de un directorio con 3 archivos. Si yo hago un commit de eso, digamos, el objeto que yo voy a estar subiendo van a ser 5 componentes. Va a ser el elemento commit, el elemento tree, el árbol. Fíjense que cada uno tiene su hash, está todo hasheado, ¿sí? Y cada uno de los archivos va a ser un blog. Entonces, tras una serie de commits va a pasar esto. Tengo este commit, el commit, este commit. Va a ser, cada uno es un snapshot. Y en cada snapshot voy a tener una cantidad de archivos, digamos, inmutable, ¿sí? Y va a ser como cada iteración me va a crear otra vez el árbol de los archivos para que pueda volver para atrás de una forma rápida, de una forma, digamos, sin mucho procesamiento, porque está todo guardado en diferentes etapas. Entonces, ¿qué es una rama, básicamente? Es un puntero móvil apuntando a una de esas confirmaciones, a uno de esos commits, ¿sí? Es un puntero. Una rama por defecto de Git es la rama master. Cuando yo creo un proyecto de cero y comiteo por primera vez, por defecto Git me lo va a poner en la rama master, ¿sí? En cada confirmación de cambios que realicemos, la rama irá avanzando automáticamente, ¿sí? Yo hago un commit y ya mi puntero se va hacia adelante. Entonces aparece este concepto. Bueno, antes que eso, si quiero crear una nueva rama, simplemente lo que hago es un nuevo puntero para que se pueda mover libremente. Por ejemplo, si creo la rama testing, ¿sí? Hago un puntero a este estado, ¿sí? Entonces, el concepto de head es el puntero a la rama local en la que estás en ese momento. Es diferente el concepto de head a otros sistemas, ¿sí? En SVN head era el master. En Git, head es el puntero local hacia donde yo estoy trabajando en este momento. Yo tenía mis dudas con esto, hasta de hecho me he confundido varias veces con head pensando que era el master, pero no. Master en Git es el puntero a la rama local en la que se está trabajando. Si yo estoy trabajando en un branch propio, head va a apuntar a ese mismo branch, ¿sí? Eso es head. Entonces, si hago un checkout de testing, mueve el puntero de head a la rama testing, ¿sí? Yo creo el branch de testing y mi head va a apuntar automáticamente a testing. Ya está, master no. Entonces, ¿qué pasa después? Yo creo la rama de testing, confirmo commits en la rama de testing y la rama apuntada en head avanza con cada confirmación de los cambios. Entonces, cuando yo confirmo un nuevo cambio en testing, mi puntero va a apuntar, ¿sí? A la última confirmación de estos cambios. Fíjense cómo master está apuntando hacia un estado anterior. ¿Qué pasa después? ¿Sí? Volvamos ahora a la rama master. Yo me hago un checkout de master, ¿sí? ¿Sí? Pasan dos cosas. Por un lado, va a mover el puntero head de nuevo a la rama master. Yo estaba trabajando en testing, quiero volver a master.
¿Y qué hace? Además, revierte los archivos del directorio de trabajo, Working Directory, local, dejándolos tal y como estaban en la última instantánea confirmada en master. Vuelvo a tener todos los archivos que tenía acá, en este estado, en esta foto. Rebobinar el trabajo que habías hecho temporalmente en la rama de testing, ¿sí? Vuelvo para atrás. Testing sigue ahí. Puedo volver a checkoutear y head va a apuntar de nuevo a esa rama. Entonces, ¿qué pasa? Quiero hacer algunos cambios más y confirmarlos en master. Ahora estoy apuntando en master y hago cambios. Entonces los cambios realizados en ambas sesiones de trabajo están aislados en ramas independientes. Fíjense cómo se ramificó, ¿sí? Por un lado tenía testing con cambios y por otro lado tengo master con otros cambios distintos. Se puede saltar libremente de una a otra rama, ¿sí? Esto lo hacemos con git branch y git checkout. Hasta ahora vamos bien. Fotos, distintos punteros a distintos lugares y puedo seguir modificando y esto automáticamente se va a crear otras ramificaciones y fíjense que los cambios que se introdujeron acá no se van a ver acá y mutuamente hasta que bueno haga un merge u otras operaciones. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? Vamos a imaginar una situación que se nos puede dar. Imaginemos que estamos trabajando en un proyecto y dice, tienes que dar un par de confirmaciones o sea, hay confirmaciones realizadas, ¿sí? Estamos acá, master apunta a esta snapshot. Entonces, se decide trabajar en el problema 53, hago un git branch, ¿sí? Creo un branch issue 53 y me hago un checkout de eso. Entonces, bueno, me creé este branch que apunta acá. Hago algunos commits, ¿sí? en mi branch, en mi rama, que es la que tienes activada, o sea, checkouteada en ese momento, es decir, la que apunta head. ¿Sí? Yo estoy trabajando acá. Entonces recibes una llamada avisando de otro problema urgente en mi proyecto, en el sitio web. Y es un problema que hay que resolver inmediatamente. Entonces, ¿qué hacemos? No es necesario mezclar nuestro problema con los cambios que ya habíamos realizado en el problema 53. Entonces creamos una rama hotfix temporal sobre la que trabajar hasta resolverlo. Entonces, ¿qué hacemos? Saltamos de acá, creamos una rama hotfix, ¿sí? Acá creamos hotfix, modificamos, comiteamos hotfix y después hacemos un merge a master. Y luego borramos la rama hotfix. ¿Qué es lo que hace acá? Yo estaba trabajando acá y de repente me llegó un cambio urgente. Bueno, listo. Esto lo comiteo para poder saltar a la rama master. Creo y checkouteo una rama hotfix, ¿sí? Hago mis cambios, los cambios necesarios y después hacemos un merge. Finalmente, master va a apuntar al mismo lugar que hotfix. Entonces, lo único que voy a necesitar hacer después es borrar esa rama hotfix. Una vez que está hecha la modificación, básicamente lo que hago es borrar esto. Si necesito hacer un cambio urgente, este sería un procedimiento válido. Y de hecho lo recomiendan en la documentación de Git. Así trabajamos hoy. Bueno, exacto. Ahora en un ratito vamos a ver algunas cosas que me parecieron piolas como para poder implementar. Entonces hasta ahora estamos alineados en que trabajamos así. Entonces todo el trabajo realizado en hotfix no está en los archivos de la rama y ese 53 se puede fusionar a la rama master, ¿sí? Utilizando un comando git merge master. Nosotros lo hacemos distinto porque nosotros tenemos que hacer aprobaciones, etc. Pero básicamente lo que hace por adentro es esto. Y esperar hasta que te decías llevar pull la rama a la rama master, o sea, la rama de este fix a la rama de master. Buenas prácticas. Este es un modelo que viene Stack Overflow y me pareció interesante como para analizar, ¿sí? No quiere decir que sea como la solución, pero se acerca a a un modelo que podríamos llegar a implementar, tal vez no tan complejo. Tal vez tiene muchas ramas. Claro, tiene muchas ramas, pero las vamos a ver en detenimiento una por una para entender bien qué es lo que hace. Fíjense que cada versión de master está tagueada, tiene su tag.
Eso estaría bueno hacerlo cada vez que lanzamos una versión de master, taguearla. Fíjense hotfix, la rama de hotfix que nace y muere en el momento que se necesita un cambio urgente, y luego ese hotfix se mergea hacia otras ramas, ¿sí? Porque obviamente si yo estoy trabajando en algunos cambios y necesito algo urgente, yo voy a hacer esa rama, la voy a mergear, y después en mi área de trabajo me voy a traer esos cambios de hotfix, me voy a traer esa rama, voy a mergear esa rama. Lo que tiene el Git es que da esa versatilidad, poder mergear distintas ramas, ¿sí? Y lo hace todo bastante inteligente. No estás por horas mirando archivos y decidiendo. Esa decisión es más inteligente con respecto a SVN, que era un dolor de cabeza hacer estas cosas. En Git se simplifica mucho. Vamos a ver, master. Bueno, es la rama que tiene la última versión productiva del código. Nada más que aclarar, ¿sí? Release es la rama que contiene los nuevos features terminados que se van desarrollando para el siguiente lanzamiento. Aplica bien a preproducción. Claro, sería un preproducción, aplica bien a modelos de, por ejemplo, si se lanza cada 2 semanas, cada 3 semanas una versión, bueno, voy subiendo a release, ¿sí? Features terminados. Sí, ¿Qué más? sería lo que mandó el otro día el mail a él, capaz, con todas las lo que entró en el... Claro, exacto. Release, ¿sí? Release. Después, develop. La rama develop es una rama que contiene características, features, ¿sí? En desarrollo en una iteración. Esta rama será posteriormente parte de release mediante un pull request. Es como que son distintos niveles, ¿sí? O sea, hoy nosotros deberíamos pegarle a develop. Hoy nosotros deberíamos pegarle a develop o release. En algún momento O- hacer un release. Sí, a ver, te da la versatilidad de estas dos hacerla en una. Podés hacer una Claro, sola después rama. te tenés que bajarlo de release. Vos nunca tenés que pegarle nunca más a master. Exacto. Fíjense esto. Nosotros hoy, ¿cómo trabajamos? Nosotros cada uno tiene un feature. Feature. Es la rama que contiene el feature en el que estás trabajando. Hoy trabajamos así. Cada uno trabaja en su feature. ¿Sí? Varios desarrolladores pueden trabajar en un feature. Yo puedo estar en mi branch trabajando en un feature y vos te lo podés bajar también. Y trabajar los dos en el mismo feature. Este debe ser enviado a develop mediante un pull request, por lo general aprobado por el líder técnico. ¿Nosotros qué hacemos? No lo mandamos a develop, lo mandamos directamente a master. Eso es lo que habría, lo que recomiendan los modelos de buenas prácticas es agregar, agregar más etapas intermedias a las ramas, ¿sí? Pero bueno, me pareció bueno esto, ¿sí? Bueno, esto ya lo usamos. Y hotfix es la rama que contiene cambios urgentes sobre master que permite corregir un bug o resolver un error, ¿sí? Debe ser enviado a master y se debe modificar a todos los... Se debe notificar, mejor dicho, a todos los desarrolladores para que puedan actualizar sus ramas. Entonces, esto también requiere un poco de cuando lanzamos un hotfix y eso se pushea rápidamente a master, bueno, avisar, che, bájense. Hay que pusharlo también a develop para que todo se baje. Habría que mergearlo Sí. a la rama de develop. Sí, correcto. Entonces, para pensar, para que nos llevemos, agregar alguna branch intermedio. Esto de hotfix se puede hacer hoy mismo si queremos. Si salta algo urgente, poder crear un branch que sea hotfix, hacerlo y borrarlo y dejar master apuntando ahí, y después que cada uno de nosotros nos bajemos y marchemos en nuestras branches locales los hotfix, ¿sí? O directamente en develop. O preproducción o como quieran llamarlo, ¿sí? Así que bueno, ya vamos a ver algunas conclusiones y un debate, si quieren, al final. Operaciones básicas: clonar, hacer cambios, preparar y confirmar esos cambios y ver la historia de los cambios en el repositorio. Procedimientos básicos de ramificación, branching, difusión, merging, ¿sí? La idea es mantener siempre diversas ramas en diversos grados de estabilidad. Es como que
de menos estable a más estable. ¿Sí? Y cuando alguna alcanza un estado más estable, la fusionamos con la rama inmediatamente superior. O sea, cuando ya alcanza un grado más estable, Pasa a release. pasa a release. ¿Sí? Sí, release nosotros sería testing, ponele. Claro, podría ser, sí, tranquilamente. O sea, sacas una versión para testing, se prueba, Exacto. está todo bien, pasa a master. O sea, el fix lo puedes hacer sobre esa Exacto. release. Así que bueno, ahora va al debate, pero bueno, muchas gracias,